En este video te enseñaré a realizar el dibujo del test de la figura humana de forma precisa, teniendo en cuenta los rasgos principales del cuerpo que tienes que considerar para su realización, de la mano de ejemplos correctos e incorrectos que te ayudarán a entender de mejor manera el dibujo. Y bueno, no siendo más, comencemos. Para comenzar este test, tenemos que elegir el formato de la hoja en el cual se va a realizar el dibujo. En este caso, es recomendable el formato vertical, ya que suele ser entregada la hoja por el psicólogo de esta manera y se espera que lo hagas así. En cuanto a los rasgos principales de la figura humana, se debe tener en cuenta al momento de dibujar la edad, el género y la personalidad, ya que esto demuestra madurez, orientación sexual y percepción sobre sí mismo. Además, es recomendable que dibujes lo más realista posible según tus habilidades, lo cual enfatiza los rasgos esenciales de tu personalidad. Teniendo en cuenta lo anterior, también tienes que fijarte en la posición del personaje. En este aspecto, la forma correcta de dibujarlo es de frente, ya que esto da a entender que tienes capacidad de enfrentarte al mundo y superar los problemas. En cambio, si lo dibujas de espalda, significa que quieres pasar inadvertido, y de medio lado, el deseo de evadir las situaciones conflictivas en tu vida. Por otro lado, en cuanto a la ubicación espacial del dibujo, lo recomendable es que se dibuje en la zona del centro de la hoja, ya que esto demuestra equilibrio entre las tendencias de introversión y extroversión, equilibrio, objetividad y control sobre sí mismo. La cabeza es el centro de la localización del propio yo, del poder intelectual, dominio social y control de los impulsos corporales. Para dibujarla, es recomendable que se dibuje una cabeza lo más parecido posible a tu cabeza, pero lo importante aquí es la forma del trazo, ya que si haces la cabeza muy marcada, quiere decir que eres una persona líder y dominante, y si es borrosa, quiere decir que eres tímido y retraído. En cuanto a la cara o el rostro, resulta ser la parte más expresiva y comunicativa del dibujo, y para ello es recomendable que sea lo más simétrica y proporcionada posible, así como una expresión facial neutra. Además, no se recomienda exagerar, minimizar u ocultar rasgos esenciales como los ojos, orejas, nariz y boca, ya que de hacerlo mostrarás introversión, rebeldía y sobre todo desequilibrio social. Los hombros representan el sentimiento de poder y fuerza que la persona puede tener tanto físicamente como psicológica, y en este caso, si dibujas los hombros demasiado grandes, reflejan una preocupación exagerada sobre la necesidad de tener fuerza o poder, y si los haces demasiado pequeños, denotan sentimiento de inferioridad y debilidad. Entonces, lo recomendable es dibujar unos hombros de tamaño normal, pero que también vayan acordes a cómo eres en realidad. En cuanto al tronco, este representa los impulsos que la persona puede tener en el campo sexual, afectivo o social. En este caso, si dibujas el tronco desproporcionado y grande, revela la presencia de impulsos insatisfechos que la persona puede tener de forma directa. En cambio, si es demasiado pequeño, indicará la negación de los impulsos corporales y la existencia de sentimientos de inferioridad. Entonces, lo mejor en este caso es dibujar el tronco en un tamaño normal y sin deformaciones, para dar a entender que tienes tus impulsos controlados desde lo emocional. Los brazos representan las ambiciones y los esfuerzos que la persona tiene en las diversas facetas de la vida. Para este caso, te recomiendo que dibujes unos brazos largos, pero no en exceso, ya que esto representa una gran ambición por tus propósitos de vida y gran apatía hacia los demás. Por otro lado, si dibujas los brazos cortos, se interpreta que no tienes ambiciones en la vida y demuestras debilidad ante las demás personas. Junto a los brazos tenemos las manos, las cuales están asociadas con las relaciones sociales. Para ello, es recomendable unas manos lo mejor dibujadas posibles, proporcionadas y separadas del cuerpo, ya que esto dará a entender inteligencia social y buenas relaciones afectivas. En cambio, si haces las manos muy grandes, indica que eres una persona impulsiva y poco inteligente al momento de relacionarte con los demás, y si son muy pequeñas, significa que eres una persona introvertida y que se te dificultan las relaciones sociales. Las piernas son una representación de la autonomía y seguridad, y para este caso, se tiene que dibujar lo más proporcionado posible con el resto del cuerpo, ya que esto demuestra que eres una persona que puede valerse por sí mismo en el campo laboral, personal y afectivo. En cambio, si las piernas son desproporcionadamente largas, representan una lucha por obtener autonomía, mientras que las piernas cortas indican sentimiento de que alguien más no lo deja ser libre y por ende, falta de seguridad. En cuanto a los pies, estos representan la estabilidad y el sentido de realidad que una persona puede tener en su día a día, y la forma correcta de dibujar los pies es hacerlos del tamaño de tus pies en la realidad y parcialmente abiertos, ya que esto representa estabilidad y conciencia entre lo real y lo imaginario. Por otro lado, no es recomendable que hagas los pies muy grandes, ya que indican necesidad de seguridad y demostración de virilidad, y por el contrario, si los haces desproporcionadamente pequeños, muestra sentimientos de constricción y dependencia. El tamaño del dibujo es un factor clave para determinar cómo percibes tu personalidad ante los demás, y en este caso, es recomendable que dibujes el personaje de un tamaño mediano en relación con la hoja, ya que esto significa que tienes una personalidad neutra y sabes tratar a los demás. En cambio, si dibujas al personaje pequeño, significa timidez, inseguridad e inferioridad, y si es grande, significa agresividad, necesidad de ser reconocido y de ser tenido en cuenta por los demás.
La presión del trazado está relacionada con la agilidad mental, la inteligencia, la creatividad y la personalidad. En este caso, es recomendable que se dibuje con una presión normal o débil, ya que esto representa una gran capacidad creativa y mental para solucionar los problemas del día a día. En cambio, si haces el dibujo con una presión fuerte, significa que eres una persona poco inteligente, agresiva, rutinaria y lenta para hacer las cosas.